Que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros, mis hermanos. Damos gracias a Dios por ser bueno. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Estamos teniendo esta serie de estudios en el libro de Apocalipsis y básicamente el tema en que estamos en estos días compartiendo son las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hemos visto la carta a la iglesia en Éfeso, que es la primera, comenzando en el capítulo 2, y la carta a la iglesia en Esmirna. Hoy veremos la tercera carta, que es la carta dirigida a la iglesia en Pérgamo. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu amor. Y queremos pedirte en el nombre de Cristo que por la guía de tu Santo Espíritu, la palabra tuya nos enseñe todo lo que tú has preparado para nuestras vidas. Que lo que estamos viendo en estas iglesias, Padre, nos lleve a una profunda reflexión al examinar nuestras vidas y la vida de nuestras iglesias mismas, para saber qué es lo que te agrada que estamos haciendo y que debemos seguir haciendo, y qué es lo que no está conforme a tu voluntad y que debemos corregir. Enséñanos, Padre, porque reconocemos que eres tú el único que puede guiarnos por un camino correcto, y lo haces a través de tu palabra, que es tu revelación para nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 2, del 12 en adelante, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta carta es dirigida a una iglesia que en términos generales podríamos decir no estaba tan desviada en cuanto a su fe, que era firme en el Señor. En lo que estaba desviada era en que era permisiva a ciertos pecados calificados como de gravedad dentro del pueblo. Ahora, cuando digo esto, no me estoy contradiciendo. Estoy hablando que era una iglesia perseguida, que había sufrido y que se mantenía fiel a Cristo. Sin embargo, toleraba algunas situaciones en la iglesia que eran dignas de condenar. El Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, esta iglesia, en términos generales, podríamos decir que aunque no era perfecta, se mantenía fiel en su fe a Cristo. Y vamos a verlo ya en un momento. La carta dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bueno, ya hemos hablado bastante. El ángel es el mensajero. En este caso, muchos estamos de acuerdo, es el pastor de la iglesia. La iglesia está en un lugar que se llama Pérgamo. En aquel lugar se había desarrollado una industria que extraía materiales de las pieles de animales conocidas como pergamino, que era un material más resistente que el papiro que se había usado en tiempos antiguos y se usaba para la escritura. Por eso, proveniendo de aquel lugar, aquel material
de Pérgamo se le dio el nombre de Pergamino. Era una ciudad de importancia. De hecho, antiguamente había sido la capital romana en aquella región, el lugar donde se centralizaba los movimientos más importantes del imperio. Después dejó de tener cierta importancia porque después fueron Éfeso y fue también Esmirna quienes adquirieron cierta importancia con aquella ciudad. Vamos a describirla más adelante cuando ya se habla acerca de lo que existe en Pérgamo. Pero una ciudad que todavía conservaba cierta pujanza, cierta importancia dentro del imperio romano. Su significado de Pérgamo es ciudadela, o sea, era una ciudad que en un tiempo fue una ciudad muy, pero muy preciosa. Ahora, ¿cómo se identifica a Cristo? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tenemos aquí 2 características en la misma descripción que Cristo da de sí. Espada aguda de 2 filos. Se refiere uno a la palabra de Dios. Habla del conocimiento de todas las cosas, del que sabe discernir los corazones, los tuétanos y discierne, dice, hasta las intenciones del corazón, discierne el alma. A eso se refiere que Cristo tiene un conocimiento perfecto, profundo de cada una de las personas, y es a través de la palabra, ¿no? Entonces, es esta espada a la que Cristo se refiere. Pero también cuando más adelante viene que va a enfrentar a sus enemigos, que va a pelear contra sus enemigos, con la espada de mi boca, está hablando también de que significa juicio. El que hace el juicio correcto, y no hay ninguna contradicción, porque el que conoce la verdad puede emitir juicio y puede ejecutar juicio contra aquellos a quienes juzgados con su verdad son hallados falsos o son hallados enemigos del pueblo de Dios, en este caso enemigos de la iglesia, y algunos incluso que estaban mal siguiendo las doctrinas que la iglesia toleraba, también a ellos, dice, los considera enemigos y por eso les ha llamado al arrepentimiento, para que no ellos sigan en el pecado. Esa es la descripción que Cristo da de sí mismo. El juez fiel, el juez verdadero, el juez justo, el juez que conoce a profundidad todas las cosas y no hay nada que pueda escapar de su justo juicio. Él es Jesucristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, está refiriéndose aquí a buenas obras. Decía que en términos generales la iglesia era buena, una iglesia de trabajo. No, Cristo no está reprendiendo las obras. Es más, Cristo dice, yo las conozco, ¿no? Y como está hablando en un término hasta aquí positivo de la iglesia, en el verso 13, es obvio que él se refiere a obras buenas. Las iglesias debemos de hacer obras buenas. Ahora, las obras buenas eran, digamos, características a favor de la iglesia, que el Señor felicita, podríamos decir, que el Señor está hablando como de positiva dentro de la iglesia, pero no era esa la característica principal positiva de aquella iglesia. Dice, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Más abajo va a decir al final del verso 13, donde mora Satanás. Bueno, Pérgamo era también la capital de la idolatría. Ahí fue donde primero se erigió un templo en honor al César, ¿no? Ahí fue donde era el lugar central de adoración al César. Pero además, en aquel lugar se tenía ídolos de dioses como Asclepio, ¿no? Como Dionisio, como Baco, el dios de la embriaguez, o como Zeus, ¿no? Ahí estaba, dice, el trono de Satanás. En otras palabras, Pérgamo era como el cuartel general de aquella región de la oposición satánica, y era un lugar en el que había mucha falsedad
de religiones, porque era un centro en el que se concentraban muchos paganos, gentiles, que no conocían a Cristo, a adorar a aquellos dioses, ¿no? Entre los que más se destacaban, obviamente, es el dios Zeus, porque el dios Zeus es el dios principal de los griegos. Ese era el trono de Satanás al que Cristo se refiere, porque tenía un altar inmenso para Zeus, ¿no? Entonces, Pérgamo tenía esa característica, una capital religiosa, pero pagana, una capital religiosa, idólatra. Sabemos nosotros que hay lugares hoy en todo el mundo, en diferentes partes del mundo, en el cual también hay centros religiosos paganos, ¿no? Paganos, idólatras, ¿no? Donde no se adora verdaderamente a Dios, aunque en algunos se piensa que sí. Pero recuerde que ningún ídolo puede representar a Dios. Ningún ídolo puede representar a Dios. Entonces hay centros paganos en la actualidad en algunos lugares del mundo, que eso, por cierto, les ha dado como cierta característica especial por el cual son conocidos, ¿no? Que de hecho que cuando se refiere a esos lugares se les menciona como el lugar donde se encuentra determinado ídolo. Pues Pérgamo era la ciudad más conocida, religiosamente hablando, religiosa pero falsamente hablando, de un centro pagano, idólatra de los griegos. Pero uno de los dioses o uno de los ídolos centrales en la adoración en Pérgamo era Asclepio, o también conocido como Esculapio, que es el dios griego de la medicina, ¿no? Era el dios que más se asociaba con la ciudad de Pérgamo, ¿no? Su representación era una serpiente enrollada en un asta, la cual todavía hoy es el símbolo de la profesión médica, sigue siendo el emblema de la profesión médica. Ahora, la diferencia de la profesión médica moderna con la anterior era que la profesión médica de aquel entonces se asociaba mucho con la superstición, ¿no? Mezclaba los elementos de conocimientos médicos con elementos supersticiosos, de tal manera que muchas personas, ¿no?, que llegaban al templo de Esculapio, se le daban ciertos tratamientos, ¿no?, en los que se acostaban boca abajo en los templos, y en ese templo habían serpientes, y las serpientes venían y empezaban a deslizarse por encima de los cuerpos y les atribuían que aquello tenía propiedades médicas para sanar sus enfermedades. Obviamente, esta no es una práctica médica hoy en día, esta es una superstición, ¿no? Porque le atribuían a las serpientes propiedades curativas, ¿no?, con esos ritos, ¿no?, que ellos practicaban, mezclando lo que es la medicina con lo que es la superstición. Entonces, ahí por eso se le conocía como el trono de Satanás. El trono de Satanás era conocida Pérgamo. Luego dice, pero retienes mi nombre. Mire, qué interesante. Mire esta iglesia, una iglesia fiel. Una iglesia que confesaba a Jesucristo. No has negado mi fe. Ahora, ¿por qué requiere esta característica especial? Alguien dirá, yo sería incapaz de negar a Cristo. No, yo nunca voy a negar mi fe, yo voy a retener mi fe, yo voy a vivir confesando mi fe. Pero vea lo que dice después. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora ya vemos por qué requiere o por qué se nombra tan admirablemente el retener el nombre de Jesucristo y el no negar la fe. Recién mencionamos que Pérgamo era central en su adoración al César. Y en los tiempos primitivos de la iglesia, declararse seguidor de Jesucristo era declararse enemigo de César. ¿Por qué? Porque César se declaraba como el Señor, como un ser semidivino.
y como el que gobernaba la vida de las personas, pero el que decía no, César no es Señor, decía Cristo es Señor, corría el riesgo de perder la vida. Bajo esas circunstancias es muy admirable que aquella iglesia en Pérgamo retuviera el nombre de Cristo, confesara el nombre de Cristo y no negara la fe a pesar de la persecución y los castigos a lo que eran expuestos. Y se menciona ahí el nombre de Antipas. Se cree que Antipas fue pastor en Pérgamo, era líder en Pérgamo. No, ya no lo era cuando se escribe esta carta. Y no lo era porque, según la historia, Antipas fue muerto de una manera muy cruel. Él fue colocado, ¿no?, dentro de un toro de bronce y fue prácticamente asado hasta morir. El toro estaba caliente y lo calentaban más y más con Antipas adentro, y de esta manera él muere. No. Por eso es admirable que aquella iglesia, a pesar de las imperfecciones que vamos a mencionar más adelante, se mantenía fiel a Cristo, se mantenía fiel al Señor, no negaba su fe, ¿no?, aun cuando existía probablemente en uno de los lugares más peligrosos del imperio para confesar a Cristo como el Señor. De Antipas se da la referencia ahí que era el testigo fiel. Testigo fiel. La palabra para testigo es la palabra mártir. En el original es la palabra mártir, ¿no? Hoy la palabra mártir la utilizamos precisamente para mencionar a una persona que ha sufrido, ¿no? Se usa hoy distintamente para varios tipos de sufrimiento, pero originalmente era asociada con personas que habían sufrido por su fe. Ahora, la palabra no significa que alguien que ha sufrido, significa simplemente testigo, pero como tantos testigos de Jesucristo murieron de una forma cruel, la palabra mártir quedó asociada más con las personas que morían por causa de su fe. Y Antipas fue un testigo, y un testigo fiel. ¿Y qué es un testigo fiel? Bueno, un testigo fiel primero es alguien que está dispuesto a morir antes que negar su fe. Y no importa de la clase de muerte que tenga que sufrir, se mantiene firme y no niega su fe. Antipas no fue el único, pero obviamente en Pérgamo, siendo el líder de aquella iglesia, su nombre era notorio, era conocido, ¿no? Y estos castigos, estas muertes crueles las infringían a las personas con el propósito de infundir miedo en sus correligionarios, en este caso en los seguidores de Cristo. Por eso eran muertos de esa forma, ¿no? Por eso practicaban este tipo de crueldades en contra de la iglesia. Entonces vemos hasta aquí lo bueno que tiene la iglesia. Tiene buenas obras, ¿no? Aun cuando está en un lugar muy peligroso, confiesa el nombre de Cristo, se mantiene firme en la fe, no niega al Señor y ha sufrido persecución, castigo, muerte, pero aún así nunca han negado a Cristo como su Señor y han renunciado a confesarse como seguidores de César para confirmar que son seguidores de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, mis hermanos, debemos estar agradecidos al Señor por esa clase de iglesias de aquel tiempo. Por el sacrificio de ellos, la fe continúa adelante. Por el sacrificio de ellos, hermanos, hoy tenemos grandes ejemplos. Hoy en día, por la gracia de Dios, no estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia no es perseguida. Tenemos tanta libertad. Pero pareciera ser que estos acomodamientos hiciera que la iglesia fuera menos fiel. Por eso hay personas que han dicho, ojalá viniera una persecución. Ojalá la iglesia en realidad fuera puesta a prueba
con situaciones difíciles de enfrentar, para que sea purgada, para que sea purificada y realmente permanezcan en la iglesia. Solamente aquellos que fieles a Jesucristo, a pesar de las persecuciones y las crueldades que puedan venir en contra de ella, vayan a mantenerse fiel. Démosle gracias a Dios que no es a la condición actual, pero tampoco por eso nos acomodemos cada vez más. Tampoco por eso querramos un cristianismo más cómodo cada vez, sino que estemos dispuestos aún a sufrir por Cristo, porque Él sufrió aún más por todos nosotros. Verso 14. Aquí vienen ya, digamos, los reproches a la iglesia. Aquí viene ya la denuncia de qué es lo que la iglesia debe de corregir. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay algunas pocas cosas, dice el Señor. He visto que dentro de ustedes están sucediendo cosas que no me agradan. Externamente la iglesia está dando buen testimonio, es fiel a Cristo. Internamente está tolerando situaciones de pecado. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado con estar presentando una buena imagen afuera, pero estar tolerando pecado adentro. Una de las cosas en las cuales más tenemos que corregirnos todas las iglesias es un aspecto que tenemos olvidado, llamado disciplina. No me refiero a disciplinarnos en cuanto a una vida cristiana de practicar lo que Dios nos ha mandado. Me refiero a disciplina en cuanto a juzgar el pecado y sancionar a quienes los practican. Hay cosas, hermanos, que como iglesias debemos corregir en estos aspectos para no tolerar el pecado. Dice, esas son las cosas que tienes contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Básicamente van a hacer dos cosas. Por eso Jesús dice pocas cosas, dos cosas. Número uno, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era el rey de Moab. Esta historia usted la encuentra entre los capítulos 22 al 25 del libro de Números. Ahí encuentra la historia. Balaam era el rey de Moab. Mientras Israel iba a pasar por el territorio de Moab, él contrató a Balac y le ofreció grandes sumas de dinero, de oro, plata en aquel entonces. Porque Balac, aunque no era del pueblo de Dios, era un profeta. Y aunque finalmente, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Balac termina mal. Balaam le dice: Israel viene, ve tú y maldícelos. Porque sabía que Balac, aunque no era del pueblo de Dios, profetizaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Balaam le dice: ve y profetiza contra Israel, maldícelos. Y Balac va, y en lugar de maldecirlos como Balaam se lo pide, Balac los bendice. Y Balaam se enoja, porque dice: te contraté para que los maldijeras y tú los bendices. Y Balac reconoce algo, que aunque no sea del pueblo de Dios, no puede decir nada en contra de lo que Dios dice que le diga. Ahí entra la soberanía de Dios. Y también entra el misterio. ¿Cómo es posible si Balac era falso? Era de un pueblo falso, era un pueblo pagano. Bueno, Dios es soberano. Bueno, nos damos cuenta que también usó hasta la burra, ¿no? Entonces, Balac no puede maldecir a Israel porque Dios no se lo permite. Por eso, miren, hermanos, una de las cosas en las cuales nosotros debemos tomar muy en cuenta es que debemos confiar en Dios, porque todo está dentro de la voluntad de Dios. Miren, muchas veces escuchamos nosotros músicas o leemos cosas en el Facebook que nos parecen bonitas, pero son incorrectas doctrinalmente hablando. Por ejemplo, algunos dicen: lo que Satanás me arrebató, Jehová me lo va a devolver al doble. Y una canción inspirada en este principio
Es una canción que dice: yo arrebato a Satanás, mi familia arrebato, mi salud arrebato, y lo que me vas a pagar con crees, cosas así. Hermanos, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Nada. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Que nada nos inspire a temer a Satanás. Temor solo a Dios. Porque recordemos que todo el mundo, e incluso Satanás, está bajo la soberana autoridad de Dios. ¿Satanás puede tentarnos? Sí, puede tentarnos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. No responsabilicemos a Satanás por los pecados que cometemos, porque Él no puede obligarnos a pecar, porque Él no es el Señor de nuestras vidas. El Señor es Cristo. Y el problema del pecado es cuando desobedecemos a Cristo y caemos en la tentación de Satanás. Pero no lo hacemos porque Satanás nos obligue. Él no nos domina. Recuerde siempre eso. Entonces, lo hablo por esto. Porque Balac no pudo maldecir al pueblo de Dios. Porque simplemente Dios no lo permitió. No lo permitió. No. Entonces, Balaam no logró su cometido. No logró su cometido. Ahorita corrijo, el rey era Balac, Balaam era el falso profeta. Balaam no logró su cometido de maldecir como el rey lo había pedido, sino que Balaam bendijo al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Sin embargo, dice que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, haciendo la corrección que Balac es el rey y Balaam el profeta. No. Aquí encontramos que le da una estrategia al rey. Balaam le dice al rey Balac: ¿sabes qué puedes hacer? Utiliza a las mujeres de tu reino que seduzcan a los hijos de Israel. Y no vas a necesitar que yo los maldiga porque no puedo hacerlo, pero ellas van a desviar el corazón de aquellos para que sirvan a los ídolos tuyos. Y es la historia que narra Números 22, 23, 24 y 25. Y que en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio se nos narra lo que Dios hizo, lo que pasó por causa de ese pecado. En Deuteronomio, en el capítulo 4 de Deuteronomio, miramos, versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Baal Peor era precisamente ese dios de Moab, por los cuales los hijos de Israel se desviaron, y Dios juzgó al pueblo trayendo una gran mortandad entre ellos. Hasta que el pecado fue juzgado por uno de los hijos de Aarón, quien con una lanza mató a un israelita que había traído a su mujer moabita a la puerta del tabernáculo. Imagínense hasta dónde estaba llegando el pueblo. ¿Qué me importa lo que diga Moisés? Mi mujer es moabita, venite ahora, acompáñame vos a mí. Ya fui a adorar a tus ídolos, ahora venite vos conmigo. Ahí se detuvo la mortandad. Entonces, ¿qué estoy hablando acá? Estoy hablando que la iglesia había tolerado el pecado de matrimonios mixtos, ¿no? Se estaba mezclando el cristianismo, ¿no?, con el paganismo, ¿no? Y estaban aceptando ese pecado dentro de la iglesia. Y están yéndose a la adoración de los ídolos, están comiendo de las cosas que sacrifican a los ídolos y están cometiendo fornicación. Están fornicando, están traicionando a Dios. Una iglesia que retenía el nombre de Cristo,
Una iglesia que se mantenía firme en la fe en contra de la persecución y la muerte. Y sin embargo estaba tolerando estas cosas. Y lo segundo dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire qué interesante. Era similar a lo anterior. Ahora, la doctrina de los nicolaitas lo que hacía era justificar lo que hacía. No importa. Somos salvos por gracia. Por lo tanto, podemos vivir en pecado, porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Podrían haber sido hasta bíblicos. Qué bueno que Pablo, cuando escribe esas palabras, él dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Y él dice, en ninguna manera. Pero esa doctrina estaba guiando a la iglesia, no a una libertad de la ley, sino a un libertinaje con prácticas inmorales que ofendían a Dios. Entonces esa doctrina de los nicolaitas estaba siendo una amenaza, un peligro grave dentro de la iglesia, porque ya estaban llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estaban aceptando dentro de la iglesia, lo grave era eso, dentro de la iglesia, prácticas de pecado, ofendiendo a Dios. Por eso el Señor le está diciendo, eso no está bien. Y en el verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Contra ellos puede referirse a los enemigos de la iglesia, pero más se refiere acá a los que están dentro de la iglesia, practicando aquellas cosas que son desagradables a Dios. Y aquí tomamos de vuelta la espada de mi boca, espada aguda de dos filos. ¿Cómo pelea el Señor esto? Bueno, con la palabra. Recuerde que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué dice el Señor? Voy a pelear con ellos y voy a decirles que se arrepientan. Aquí está hablando de arrepentimiento, ¿no? Pero si no se arrepienten, entonces traeré juicio sobre ellos, ¿no? Voy a venir y si no se arrepienten, voy a traer juicio contra ellos. Voy a poner en evidencia su pecado. Voy a descubrir lo que hay en lo profundo de su corazón. Y juicio vendrá sobre ellos. Dios actúa de esa forma. Dios es un Dios paciente, sí. Habla por su palabra, sí. Llama al arrepentimiento, sí. Pero si la persona no se arrepiente, todo lo que le espera es juicio de Dios. Si la persona no cambia y no deja el pecado que está cometiendo, no importa el costo que tenga que pagar. Hay muchos que no quieren dejar una vida de pecado por el costo que ellos dicen que tienen que pagar. Mire, es mucho más costoso vivir en comunión dañada con el Señor. No vale la pena retener una vida de pecado por causa de conservar ciertas cosas pasajeras. Dios llama a un arrepentimiento, porque si no, su juicio vendrá sobre nosotros. Y en el verso 17 deja lo que siempre repite en cada carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor lo que está hablando acá es lo mismo que cuando usaba esas palabras en sus enseñanzas, cuando estuvo en su ministerio terrenal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es, de vuelta, estén atentos. No tomen mis palabras a la ligera. Pongan atención a lo que estoy diciendo. No tomen en poco lo que anteriormente les hablé, sino abran bien sus oídos. Pongan mucha atención. Mucha atención.
Y si tienen que arrepentirse de algo, y si tienen que arreglar algo, corríjanlo en el nombre del Señor. Finalmente dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cristo toma aquí una figura de aquellos atletas que eran galardonados, ¿no?, en los juegos griegos. Parte del galardón que recibían era una piedrecita. La piedrecita blanca significaba para los atletas su entrada a la celebración que se hacía en honor a ellos, en honor a los que habían vencido. Era como su boleto de entrada. Mostraban la piedrecita, los reconocían como vencedores y sean bienvenidos a la celebración. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo aquel que es vencedor y se mantiene fiel a Cristo, fiel a su palabra, recibirá de Él ello, un boleto de entrada a la celebración eterna, que es para los vencedores que se mantienen fieles en la fe, firmes en el camino del Señor y no abandonan, sino que triunfan, perseveran hasta la muerte, reciben la corona de la vida. La piedrecita blanca tiene ese significado. Es lo que Cristo dice, si usted está fiel, no se preocupe, manténgase fiel. Usted tendrá entrada a la gloria eterna. Usted será bienvenido al banquete celestial. Usted recibirá la recompensa que Dios tiene para sus fieles. Y luego dice, en esa piedrecita habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquella piedrecita traería grabado un nombre nuevo. ¿Quiere saber cuál es ese nombre? Manténgase fiel para recibir la piedrecita, porque solamente lo va a saber el que lo recibe. Mucha gente ha especulado, ¿qué nombre será? ¿Qué nombre vendrá escrito? ¿Será mi nombre? ¿O será que será el nombre de Jesús y es el nombre que nos va a identificar a todos? ¿Qué nombre será? Bueno, ahí dice que ninguno lo conoce. Lo va a conocer el que lo recibe. Manténgase fiel, manténgase firme, para que cuando llegue el momento, usted reciba ese su boleto de entrada, esa piedrecita blanca. Y entonces va a conocer cuál es el nombre que ahí se encuentra escrito. Pérgamo era un lugar peligroso para ser cristiano. Era una ciudad que representaba una amenaza enorme para los fieles a Cristo. Una iglesia perseguida, una iglesia que era vista como enemiga del imperio, establecida en el lugar que el imperio había designado como un centro de adoración satánica, pues toda adoración pagana es satánica, porque detrás de todo ídolo está Satanás. Porque el trabajo de Satanás es desviar a las personas de la adoración al único Dios verdadero. Y lo ha hecho con mucho éxito a lo largo de los años, levantando ídolos que aunque en algunos lugares piensen que representan a Dios, Dios no puede ser representado por ninguna imagen. Dios es espíritu. Los que le adoren, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Esta iglesia era una iglesia que retenía el nombre de Cristo, que a pesar del sufrimiento y el sacrificio de sus fieles, no negaban el nombre del Señor y se mantenían firmes en su fe. Aun cuando había visto los castigos más graves para sus líderes, se mantenía fiel. Aún así, no era perfecta. Toleraba algunas doctrinas y prácticas desagradables a Dios. Pero Cristo hace un llamamiento al arrepentimiento
para que puedan recibir esa piedrecita blanca, su entrada a la gloria eterna, con un nombre escrito en aquella piedra que no conocemos, pero lo sabremos cuando recibamos del Señor esa entrada a la gloria eterna. Mis hermanos, es cierto que en la actualidad vivimos tiempos, digamos, tranquilos para la iglesia, pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, jamás neguemos el nombre de Cristo. Mantengámonos fieles al Señor y no neguemos nuestra fe, porque fiel es el que prometió y es fiel en cumplir todo lo que Él promete. Que Dios los bendiga. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por tu palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que nos ayudes a corregir. Danos el valor y la fe necesaria para hacer lo que a ti te agrada, independientemente del precio que tengamos que pagar. Porque al final de cuentas, el juicio que debe interesarnos es el juicio tuyo, de un Dios perfecto. Señor, gracias por la promesa que encontramos en tu palabra. Confiamos en que recibiremos esa piedrecita blanca. Habrá un nombre escrito. Conoceremos ese nombre cuando la recibamos. Pero Señor, ayúdanos a permanecer siempre fieles a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han tenido a bien sintonizarnos en esta noche. Que la gracia tuya les acompañe a ellos y a sus familias. Gracias, Padre. Que a ti sea la honra y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mantengámonos fieles al Señor.